8 de la mañana, 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Les damos la bienvenida a Hablemos Temprano. El próximo sábado 26 de abril, lo anunció hace pocas horas el Vaticano, serán las honras fúnebres, el entierro del Papa Francisco, de cuyas imágenes ya se ha hablado en diferentes medios internacionales. También aquí en Noticias Telemedellín, en nuestra primera emisión a las 6 de la mañana, les mostramos toda esa concurrencia, las principales fotografías, todo lo que ha sucedido en torno a esta despedida, en torno al lamento en el cual se ha unido el mundo entero, incluso el no católico también, para despedir al Papa Francisco. Y hoy en Hablemos Temprano queremos seguir hablando acerca de las implicaciones de la partida del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Está con nosotros y es un gusto saludar al padre Diego Marulanda. Él es el rector general de la Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra UPB. Padre, bienvenido, Hablemos Temprano, gracias por estar acá. Andrea, cordial saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos precisamente para vivir también este acontecimiento de humanidad y de iglesia. Padre, quiero comenzar por algo muy bonito y es que ustedes en la UPB han tenido una vivencia preciosa con los estudiantes, sobre todo con los niños, con los que apenas están empezando este recorrer de la vida, del aprendizaje. Y cómo les ha llegado ese mensaje a ellos. Y veía por ahí, usted me enseñaba un video muy bello de un niño que hacía como un recuento de esas palabras suyas frente a la despedida del Papa y frente a lo que nos queda. ¿Qué viene ahora para los católicos? Bueno, y de la mano de los niños, sí, creo que viene un camino de esperanza. Están haciendo una nueva humanidad. Dios lleva su historia entre luces y sombras, y creo que Francisco también nos deja con su estilo de vida, inclusive con la invitación que nos hizo para este año que estamos viviendo, sobre todo a caminar juntos en la esperanza. Citabas los niños del colegio. Yo creo que estos niños hoy nos están narrando la vida con un futuro muy promisorio. Maximiliano, un niño que estuvo ahora en la Pascua en el Ecocampus de la UPB, en el templo, ahora me manda un mensaje diciendo de cómo celebrando la partida de Francisco, pero con mucha esperanza y a partir de la vida, del corazón, de la fe, del testimonio. Y creo que estos niños con los que venimos conversando, entendiendo qué es lo que sigue para la vida, nos ayudan a situarnos en ese legado espiritual que nos deja Francisco, que puso un nivel de condición humana muy alto. Muy alto, padre. Y además, ya que hablamos de los niños, que son el presente, son el futuro, son todo, si así lo queremos ver, el Papa Francisco tenía una conexión especial con los niños, le llamaban especialmente la atención, así como las personas más vulnerables, las más necesitadas, pero él sabía que en los niños había que sembrar una semilla. Francisco es un hombre común y corriente, inclusive como él se quiso despedir, un hombre muy normal, tocado por la misericordia de Dios, un hombre que se dedicó como a interpretar el espíritu del Evangelio, y por eso lo que tú dices es verdad. Francisco llegó a entender que el sueño de Dios, inclusive manifestado en su Hijo Jesucristo, es la construcción de una nueva ciudad, del reino de Dios que llama el Evangelio, a partir de los niños. El que quiera entrar en esa nueva forma de construir la ciudad, tiene que hacerse como niño. Entonces por eso Francisco se acercó mucho a los niños, porque él sabía que además los niños era esa nueva presencia de Dios creada. Y lo decía, inclusive a nosotros los sacerdotes nos decían, miren, cuando estén en una Eucaristía y estén en la homilía, y si un niño está gritando, está jugando, déjenlo, porque tal vez esa es la palabra de Dios que necesita la comunidad, más que la suya, sacerdote. Entonces yo creo que fue un mensaje también muy lindo, poniéndonos como Jesús a mirar hacia los niños, porque ahí es donde están los grandes aprendizajes para la humanidad que sigue. Qué belleza eso, padre. Hablando de esa manera en que se despide el Papa Francisco, horas antes de su muerte, toma fuerzas, es capaz de salir, dar la bendición en ese último día de la Semana Santa. Es como si su espíritu se hubiera resistido a irse sin cumplir, entre comillas, pues esa labor que él tenía en la Semana Mayor. ¿Cómo lo ve usted desde su fe, desde su espiritualidad?
Sí, yo creo que Francisco fue un ser humano común y corriente, muy integral, muy de a pie, un hombre que le gustaba el fútbol, un hombre que le gustaba toda la cultura, un hombre que fue capaz como de acercarse a la condición humana, pero lo que lo distingue es que es un hombre tocado por el Espíritu de Dios. Entonces yo creo que ese Espíritu de Dios, en el contexto de la Pascua, se hizo presente en él frente a esa debilidad del cuerpo que ya no le daba más, pero creo que es el Espíritu el que nos regala como un mensaje. Y cuando el ser humano está en una condición también de vulnerabilidad, cuando esa vida está tocada por Dios, ahí ocurren cosas maravillosas. Yo creo que ese fue el mensaje que todos pudimos ver en la muerte de un hombre común y corriente, pero que da que pensar. Es como un misterio la capacidad que tuvo también de fortaleza física para darnos la bendición, para despedirse, y bueno, horas después nos llega la noticia de que ha vivido su Pascua. Entonces creo que es un momento, una Pascua de Francisco, de un ser humano que nos deja, como dije ahorita también, una herencia espiritual humanista. Qué belleza. Y ya que usted habla de esa herencia espiritual, humanista, me gustaría preguntarle por la importancia de que haya sido el primer papa jesuita, una comunidad que siempre ha estado entregada a los más pobres, a los más necesitados, que él desde sus primeras palabras cuando fue elegido papa hubiese dicho: me llamaré Francisco en honor a San Francisco de Asís. ¿Eso qué significa? Bueno, yo creo que el Papa, en su condición también de sacerdote y de jesuita, y los jesuitas tienen una particularidad también, que se forman en el talento y en la capacidad que encuentra la comunidad en cada uno de sus miembros. Y creo que aquí en Francisco los jesuitas entendieron un hombre también muy coherente con el Evangelio, que entendió que es la humildad, que es la cercanía a los más vulnerables, el camino del Evangelio. Yo creo que por eso Francisco, todo su gran mensaje, que es un mensaje social, además, un hombre que nos puso, inclusive cuando vino aquí a Colombia, recuerden que el Papa no vino a decir muchas cosas, el Papa nos puso a mirar para donde normalmente no mirábamos los colombianos. Entonces por eso fue a la casa de una señora pobre por ahí en Cartagena, y por eso aquí en Medellín nos llevó y nos puso a mirar la obra de caridad que tiene la arquidiócesis también con el cuidado de los niños. Entonces era un papa que no quería hablar demasiado, de hecho no fue muy elocuente en términos de encíclicas y documentos, sino que quiso más bien ponernos a mirar para donde normalmente mira Jesús, que es a los más vulnerables, a los más pobres. Padre, con miras a lo que se viene para la Iglesia Católica, el Padre Francisco se concentró mucho en la renovación, digamos, en atraer a las nuevas generaciones. Él era consciente de muchas falencias que tal vez habían alejado a la gente. ¿Qué viene ahora para la Iglesia Católica? ¿Cuál es el mayor reto, no solo en la elección del sucesor del Papa, sino también en la tarea que tiene ese nuevo pontífice? Yo creo que la Iglesia siempre, en toda su historia, ha tenido un reto, el de conservar la tradición, que es el fundamento, pero de traducirlo precisamente a un lenguaje de ese nuevo presente de la historia, que es lo que hace cada papa de manera particular. Yo estaba pensando ahora en la oración que lo que sigue es lo que nos dictará y nos regalará el Espíritu Santo. Yo creo que ahora no podríamos entrar en especulaciones, porque la Iglesia ya se prepara también en oración, no solamente para despedir a Francisco, sino también para que el Espíritu nos regale ese hombre de fe que necesita hoy la Iglesia y el mundo también para seguir haciendo este camino de esperanza. Pero mire, Andrea, yo me ponía a pensar cómo el Espíritu Santo tiene para cada momento unos regalos. Juan Pablo II, un filósofo con capacidad inclusive también de esa transformación política, por decirlo así, era un papa para ver. Sí. Francisco fue el teólogo, un papa que dedicó a poner el fundamento de la verdad, era un papa para escuchar. Francisco es el humanista, el hombre de la comunidad, de la Iglesia, de la apertura, de abrazar a toda la humanidad, y era un papa que todos queríamos como tocar. Ahora la pregunta, le vemos que era el Espíritu Santo, ¿qué papa nos va a regalar? Ya tuvimos uno para ver, uno para escuchar y otro para tocar, y con plena seguridad el Espíritu Santo se va a lucir.
El Espíritu Santo siempre se luce. Se luce. Padre, quiero preguntarle por ese recuerdo que usted tiene de la visita del Papa Francisco a Colombia, obviamente específicamente a Medellín. ¿Usted cómo la vivió? ¿Pudo estar de cerca o la vio a través de los medios? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, particularmente tiene la oportunidad de vivir muchas experiencias con estos últimos papas y con Francisco. Ahora la pregunta que me haces, me marcó mucho la experiencia que tuvimos allí en lo que llamábamos antes la Plaza de Toros, ahora la Plaza de Eventos. Sí. El Papa allí, en un lenguaje muy cercano, además que lo tuvimos muy cercano físicamente también, dijo esta expresión, llamado la atención. Dos cosas dijo que me llamó mucho la atención. Primero, nos llamó la atención, dijo que el diablo entraba por el bolsillo. Casi entonces el gran problema que tiene la humanidad de este país es el tema de la corrupción. Entonces atención porque el diablo entra por el bolsillo. Pero además nos dijo una frase muy bella, diciendo a esta ciudad, si hubiese solamente una persona en esta ciudad, ya vale la pena esta ciudad. O sea, un solo ser humano tiene el valor de la totalidad de todos. Me parece que fueron dos mensajes que a mí me marcaron ese momento de la cercanía de Francisco aquí en Medellín. Qué belleza, padre. Ese fue un discurso, un encuentro, como usted dice, muy cercano con los representantes de la iglesia, con padres, con las religiosas de diferentes comunidades, y también usted mencionaba cómo exaltaba a las obras sociales. Por ejemplo, cuando estuvo en ese orfanato, cómo escuchó los testimonios de los niños, las niñas que les contaban sus historias por pertenecer a familia de víctimas, de desplazamiento. ¿Cómo fue eso? Sí, esa experiencia fue, yo creo que tal vez el de la Eucaristía fue muy tocante, era un hombre eucarístico. Pero ese momento también de que vivió allí en Hogar de San José, esta obra de la arquidiócesis, fue muy bello porque el Papa quiso como mostrar esos rostros que son los que nos cuestionan, ¿cierto? El rostro del otro también me interpela. Creo que esa experiencia allí en Hogar de San José, que a propósito, esta Pascua también la oportunidad de recordar a Monseñor Armando Santamaría también, que recientemente vive su Pascua, pero ellos nos pusieron, y particularmente el Papa nos dijo, vea, medellinenses, paisitas, hay que mirar para acá, porque la riqueza de esta ciudad también son los pobres. Aquí hay mucho talento, aquí hay muchas personas para cuidar, para acompañar. Entonces un Papa que estuvo buscando siempre como ese equilibrio social, como que dice, hemos construido mucho descarte, hemos descartado mucha gente y pareciera que hubiese gente como de segunda clase, pero resulta que estos son los primeros para Dios. El pobre y el vulnerable es el que primerea en el Evangelio, como nos enseñó ese nuevo verbo, a primerea. Hoy aprendimos ese verbo. Sí. Ahorita usted nos enseña otro verbo que le enseñaron a usted los niños de preescolar de la UPB. Ahorita hablamos de eso, padre. ¿Siente uno que el Papa Francisco trascendió esa jerarquía de la Iglesia Católica, y lo veíamos en los testimonios de la gente en diferentes lugares del mundo lamentando la partida del Papa Francisco? Muchos decían, no soy católico, pero la figura de Francisco siempre fue importante, siempre me tocó el corazón. Fue un Papa que logró hacer eso, trascender la religión, trascender el catolicismo, y llegarle tal vez a la gente como él quería, conmoverlos con amor, tal vez. Claro. Yo creo que el Papa entendió que la transformación del mundo pasa por la transformación del ser humano. Y por eso se centró mucho en el corazón. Yo creo que el Papa no se desgastaba mucho en construir grandes mensajes desde el punto de vista intelectual, racional. Yo creo que fue un Papa de a pie, un Papa que interpretó la condición humana y permitió que la condición humana fuera la que hablara. Entonces, en ese sentido, nos puso a hablar como desde adentro. De hecho, sus escritos están marcados por el tema del corazón, que es el mensaje también del Evangelio. Entonces, yo creo que ahí el Papa hizo una gran transformación, que además le dio fuerzas, una valentía también, para una osadía, además, para lanzarse a hacer la transformación también de la Iglesia como estructura, ¿cierto? Empezando inclusive por el Vaticano, deja unos mensajes, deja un camino para continuar, un camino donde nos veamos todos, la Iglesia es la familia de Dios en el mundo y todos tenemos un lugar en la Iglesia. Entonces, claro, esa desclericación de la Iglesia,
porque nos hablaba mucho de una iglesia demasiado clerical, no alcanza a comunicar el evangelio, entonces hay que darle participación a todos, al laico. Le dio un papel muy importante también a la mujer, pues porque ya Cristo le había dado en el evangelio, entonces él nos viene como, estuvo como recordando con todos sus gestos, con sus decisiones, los gestos y las decisiones de Jesús en el evangelio. Qué bonito, sí, también la importancia de las mujeres, ocuparon cargos en el Vaticano que nunca habían ocupado y él les dio esa relevancia y eso pues también lo hará ser muy recordado. Padre, ¿cómo está conformado ese cónclave? Se habla de que este tal vez es un poco diferente al que eligió a Francisco en el año 2013. Este es un poco, no sé si más heterogéneo, pero tal vez hay mucha expectativa porque usted decía, el Espíritu Santo se lucirá, pero cualquier cosa puede suceder en la elección del sucesor de Francisco. ¿Cómo es este cónclave? ¿Cómo es este proceso? ¿Usted cree que será rápido? Pues en los tiempos, dejemos los tiempos de Dios que serán perfectos para ese momento, ese proceso de elección, que es un momento de oración. Yo creo que es un momento de oración. Por supuesto, el Papa en sus decisiones, en su manera de traducir el Evangelio y en la transformación también de iglesia que hablábamos ahora, él tomó la decisión también de mirar para unas regiones donde normalmente no se miraba. Entonces hizo obispos, hizo cardenales de otras latitudes, es decir, diciendo aquí hay una riqueza espiritual para la iglesia y los lleva también al colegio cardenalicio. Entonces ahí vamos a tener también una visión muy nueva, unos cardenales también con una visión muy cercana a la realidad también, pero también vamos a tener que la belleza de la iglesia que conjuga como la tradición con la innovación, entonces también todo ese cuerpo de cardenales también que representan como el fundamento. Entonces ahí yo creo que ese diálogo, esa conversación en oración, que es un cónclave internamente, el Espíritu Santo nos va a regalar la persona que nos va a seguir acompañando, un ser humano tocado por Dios, llamado a prestar un servicio en la iglesia. Padre, en ese cónclave de quienes eligen y son elegibles está un colombiano, Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá. Es muy loco, él mismo ya descarta que él pueda ser elegido, pero ¿cuál es la importancia de que un colombiano esté ahí? Pues es la importancia de lo que representa también la iglesia particular, en este caso de Colombia, particularmente la arquidiócesis de Bogotá, de un hombre también, lo hemos seguido, es un hombre tocado por Dios, un hombre muy humilde, muy sencillo, muy profundo, con una visión de sociedad, de país, de iglesia que tiene autoridad. Entonces yo creo que la importancia es que vamos a tener allí los colombianos la oportunidad de participar como de ese gran momento de oración, de ese proceso donde el Espíritu Santo nos va a ayudar precisamente a elegir. Y bueno, el cardenal nuestro tiene la posibilidad además de votar, entonces que todo Colombia estará en el momento de la votación. Y es muy loco, le iba a preguntar, que se nos pase por la cabeza que lo puedan elegir. El Espíritu Santo es de unas locuras y de unas inspiraciones, de unas decisiones que cualquier cosa podemos esperar del Espíritu Santo. Padre, ya que menciona usted a Monseñor Rueda, vale la pena que la gente también conozca ese testimonio de vida, como usted lo dice, un hombre muy humilde, nacido en San Gil, Santander, que incluso comenzó trabajando con el papá en construcción y que ha tenido un recorrido muy bonito. Después se fue a estudiar teología a Roma y pues de ahí todo ese recorrido. También es un testimonio de vida muy bello el de Monseñor Rueda. Sí, yo creo que su vida viene narrando realmente como esa historia de salvación que Dios viene haciendo en él, también muy marcado por la humildad. Yo creo que ahí donde, yo creo que como humanidad entendemos que es la humildad, la sencillez la que hace brillar como las demás cualidades. Yo creo que nuestro cardenal es un hombre muy coherente, un hombre prudente, un hombre cercano, amoroso, misericordioso,
un gran estadista, conoce muy bien nuestro país también. Entonces es una vida digna también de conocer, porque creo que se cumple lo que dice Jesús en el Evangelio cuando le ora al Padre: te doy gracias, Padre, porque las grandes cosas te las has revelado en un valor grande y por eso no la gente sencilla. Entonces vamos viendo cómo eso va marcando mucho la Iglesia, que es el gran mensaje de Francisco. Nos deja un camino, precisamente, inclusive yo diría unos elementos para ese perfil del líder en cualquier sector. Un líder hoy que quiera significar, que quiera impactar positivamente en su grupo y en la sociedad, tiene que estar marcado también por la humildad. Yo creo que Francisco y nuestro cardenal, como seres humanos, nos dan un mensaje muy importante, y es: el liderazgo tiene que ser de a pie. Yo creo que hoy no necesitamos tantos egos ni tantas personas paradas montados en caballos. Creo que no. Es más bien, como lo decíamos ahora el Domingo de Ramos, es en el burrito de a pie para poder ir al ritmo de los demás. Y creo que hay un asunto muy interesante también, el cardenal Rueda y el Papa Francisco, que nos dejan también ese nuevo prototipo de lo que es un líder hoy en cualquiera de los sectores, a partir de la humildad. ¿Usted cree que en la Iglesia Católica ha faltado humildad en otros estamentos, en muchos niveles? ¿Ha faltado y falta humildad? Yo creo que vimos en Francisco precisamente, y lo vimos muy fuerte, y momentos muy furiosos, porque se encontró también con una estructura donde se expresaba esa condición un poco también elevada del servicio, de los cargos. Por eso, de alguna manera, también resignificó lo que significaba, lo que es decirle a otro monseñor. Él como que desmontó todo eso, ¿cierto? Y se encontró, por supuesto, eso, su valentía para desmontar toda esa estructura petulante que tiene también el Vaticano en términos de estructura, y dijo: no, bájense de ahí, y fue capaz inclusive de destituir a muchos. Es decir, yo creo que el Papa fue muy valiente y les dijo: pues aquí hay un estilo, he querido traducir el Evangelio, por eso me puse Francisco, aludando a Francisco de Asís, porque es una iglesia en salida, una iglesia cercana, una iglesia que ama, que es llena de misericordia, que sonríe, que se parece a la vida del pueblo, como él. Recuerden que fue un hombre enamorado además hasta del fútbol. Entonces él quiso como traducir el Evangelio, y el Evangelio es humildad. Y nunca dejó de ser Jorge Mario, el argentino, el de Buenos Aires, el porteño. El porteño y el hincha de San Lorenzo, y bueno, fue un hombre muy íntegro. Creo que el Papa Francisco nos dice que la vida también de fe es una vida natural y normal. Podemos vivir todo y al mismo tiempo agradarle a Dios. Qué bonito. Pues padre, mire, ya que mencionamos a Monseñor Luis José Rueda, lo invito a ver este informe que preparamos, tiene que ver con los cardenales colombianos que están en ese grupo de cardenales y que participarán de alguna manera en este proceso de elegir al sucesor del Papa Francisco. Colombia tiene 3 cardenales: Rubén Salazar Gómez, Jorge Enrique Jiménez Carvajal y Luis José Rueda Aparicio, pero solo este último podría ser papa, pues los otros 2 superan la edad límite para participar en el cónclave, que son 80 años. Esa es la sorpresa que voy a tener ahora que llegue a Roma y que me tenga que poner dirección, ¿no? Va a ser una gran sorpresa también. Bueno, yo creo que es bueno decir en un momento dado, como San Pablo: ya terminé mi carrera, ya terminé cursum consumavi, dice San Pablo en la traducción de la Vulgata. Ya consumé la carrera, ya llegué a la meta. Y por lo tanto, eso da también una alegría de que poder decir: gracias al Señor, llegué. Nacido en San Gil, Santander, Rueda Aparicio viene de una familia profundamente religiosa. Fue carpintero, constructor, tejedor y estuvo en el ejército. A los 19 años ingresó al Seminario Conciliar de San Carlos de San Gil para estudiar filosofía, pasando a la Universidad San Buenaventura en Bogotá para formarse en teología, y también obtuvo su licenciatura en teología moral en la Academia Alfonsina de Roma.
Desde la Conferencia Episcopal de Colombia queremos que el Señor se manifieste durante todo este año en favor de los colombianos. Queremos que sea una manifestación permanente, dejándonos entender que Él está cerca, que su palabra, que su voz, que su caminar con nosotros nos anima, nos levanta y no nos deja caer en el pesimismo y tampoco en la división. Fue ordenado sacerdote en 1989 y en 2012 el Papa Benedicto XVI lo designó obispo de Montelíbano, Córdoba, y en 2018 lo nombró arzobispo de Popayán. En 2020 fue designado arzobispo de Bogotá. Cuenta con un perfil que lo hace destacar en el cónclave. Es afín al pensamiento del Papa Francisco. Ocho de la mañana, 27 minutos, 3 cardenales colombianos, padre. 3 cardenales. Ahí presentes. 2 que dicen ya cumplieron su labor y Monseñor Rueda que sigue ahí muy activo. Sí, bueno, ahí estamos presentes. Yo creo que lo más bonito es entender que pertenecemos a una iglesia que es universal, que se explicita también como la particularidad, pero creo que ahora lo más importante, pues, para quienes tenemos la oportunidad de vivir el Evangelio en esta experiencia católica, es un llamado para que nos pongamos en oración y le pidamos al Espíritu que nos regale un hombre profundamente humano, muy humilde, que nos ayude a seguir entendiendo que juntos podemos alcanzar una calidad de vida, un mundo más justo, más equitativo, más solidario, más incluyente, que creo que es el mensaje del Evangelio. Padre, escuché esto tan bonito del testimonio, del testamento del Papa Francisco, que lo escribió en junio de 2022. Ahí él dice cómo deben ser sus funerales, cómo quiere ser su despedida, pero esto tan bello que expresa, comillas, que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Era un papa que cada día de su vida lo dedicó a pedir por la paz mundial. Incluso supimos que todos los días llamaba a Gaza para saber cómo estaba la situación con la minoría católica que estaba todavía allí presente. Un papa que de verdad se conmovía y le dolía al mundo y la situación. Yo creo que el Papa nos deja un gran mensaje, y el camino para la paz es la fraternidad. Por eso nos escribió una encíclica, la Fratelli Tutti, donde nos recordó que no solamente hay que cuidar la casa común, Laudato Si, sino que lo más importante es que nos cuidemos a partir de la fraternidad. Que cualquier persona, todos somos hijos de Dios, que no importa la religión, la geografía, las condiciones en donde esté el otro, siempre el otro me pertenece y es un camino para salvarme. Entonces, el Papa nos deja un camino muy claro. El camino de la paz se construye a partir de ver siempre al otro como un hermano, que es precisamente como una traducción, uno diría en términos como el alma más. Creo que como Francisco como que escurrió pues el trapito de la cocina, y lo que dice, de lo que sale el Evangelio es la fraternidad. Ay, ¿qué es eso tan chévere, padre? Sí. Para contarlo de esa manera tan cercana a la gente. Padre, ¿cuál sería el mensaje que usted, como sacerdote, quisiera enviarle a la gente? Si va a partir, pues habrá celebraciones aquí en la arquidiócesis de despedida a Francisco, pero igual muchas personas desde ayer llenaron las iglesias, las capillas, orando por el Papa Francisco, y esa era su petición desde el primer día: oren por mí. ¿Usted qué les dice como mensaje y como ese legado que debemos vivir del Papa Francisco? Porque no fue un papa de encíclicas, como usted lo decía, fue un papa de vivir ese amor por el prójimo. Sí. El gran mensaje que también Francisco nos dejó es poder entender que la naturaleza es el Evangelio, un Evangelio que se renueva todos los días. Entonces también la invitación a contemplar en la naturaleza, sobre todo una disposición de cuidarla, porque él nos dejó también una ruta muy bien marcada, casi que fue inspirador de todas esas políticas mundiales con relación al cuidado de la casa común. Yo creo que también la oportunidad de conectarnos con Francisco de forma agradecida, como
como lo hizo Francisco de Asís, que ese es el santo de la naturaleza, que aprendamos también a contemplar y agradecer tanta belleza que Dios revela a partir de la naturaleza. Hay que hacer más oración contemplativa, mirando una flor, mirando un árbol, contemplando la nube, el sol, las montañas y el mar, porque ahí donde Dios revela también tanta belleza, que fue donde el Papa se encontró y nos dejó ese legado para que continuáramos haciendo el currículum de la belleza. Ay, qué belleza, padre. Diego Marulanda, rector general de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cómo está la UPB, nuestra universidad? No, muy bien, Andrea. Yo creo que está en un momento también para crear nuevas capacidades. Los momentos de crisis, como siempre ha pasado, la educación siempre ha pasado por momentos, hoy la universidad está muy bien dispuesta, muy agradecida con estos 88 años de significado para el desarrollo de este país, y estamos creando esas nuevas capacidades, dándole oportunidades a los jóvenes para que transiten también por técnicas y tecnológicas, por estos cursos cortos, pero además motivándolos para que los jóvenes de hoy, esta nueva inteligencia, entiendan que el mundo del desarrollo necesita también esa fundamentación disciplinaria e investigativa. Entonces hay una gran esperanza. La invito como egresada para que vaya a su UPB y va a encontrar de verdad una universidad muy alegre. Los muchachos todos allá en el campus, todos muy felices, y creo que ese es el camino, la esperanza, y acompañarnos unos a otros. Educar es acompañar. Padre, muchísimas gracias, un gusto haberlo tenido acá, abrazo a toda esa comunidad bolivariana y gracias por esa percepción tan bella, tan vivificadora de lo que fue el testimonio del Papa Francisco. No, con todo el gusto y muchas gracias, y bueno, Telemedellín es siempre nuestra casa. Claro que sí, padre, aquí siempre bienvenido. 8 de la mañana, 33 minutos, bienvenidos ustedes.